Esto no lo sabías. Un hombre residente de Jinhua, China, tuvo una alocada idea para curar su estreñimiento. Se le ocurrió probar un remedio popular: introducir una anguila viva de tamaño considerable, 20 centímetros, en su ano. Por desgracia para el paciente, la anguila utilizó el recto como un túnel para llegar al colon, donde perforó una pared y llegó hasta el estómago. A pesar de haber evitado buscar ayuda debido a su vergüenza, tuvo que hacerlo y acudió a un hospital donde casi muere. Al parecer no es la primera vez que esto pasa. Médicos del hospital afirmaron que en 2017 ocurrió un caso muy similar con un hombre que introdujo una anguila de 50 centímetros en su recto. En 2013, un astronauta italiano casi se ahoga por una acumulación de agua en su traje espacial. Fue por una caminata espacial, en julio. Luca Parmitano se enfrentó a este dramático escenario mientras hacía una caminata especial en una misión que iba a durar 6 horas. Parmitano estaba llevando a cabo una actividad extravehicular cuando notó que se estaba acumulando agua en su casco. Fueron 23 minutos completos que estuvo fuera de la estación. Cuando logró entrar, el agua le llegaba a los ojos. Apenas podía respirar si inclinaba la cabeza. Desde junio hay a la venta unos pasajes para volar en una cápsula por la estratosfera. Saldrán $125.000 y están programados para el 2024. Una bola espacial que permitirá vistas privilegiadas de nuestro planeta en una excursión inolvidable de 6 horas. Algo así como $21.000 la hora. Muerte por mala memoria. Seguro el nombre de Jack Daniels te resulta familiar. El bigotudo fundador de la destilería obtuvo su ridículo destino final en 1911 tras una simple infección en el dedo gordo del pie. Ahora, ¿cómo se la produjo? Resulta que fue a abrir su caja fuerte y no recordaba los números. Estaba enojado y le pegó una patada a la caja, lo que le ocasionó la herida, que le costaría la vida. Hans Steininger, allá por el siglo XVI, tenía una barba prominente, casi 1,5 metros de barba. La solía llevar enrollada y guardada en un bolsillo. Pero una noche de 1567 se desató un fuego en la ciudad, lo que hizo que su protagonista intentara huir rápidamente de su casa, tropezara con su larga barba y cayera, rompiéndose el cuello. Predecesor de Sófocles y Eurípides, considerado el primer gran representante de la tragedia, algo apropiado para su trágica aunque cómica muerte. Resulta que un oráculo le vaticinó a Esquilo que moriría aplastado por una casa, por lo que decidió residir fuera de la ciudad. Con lo que no contaba era que terminaría muriendo al aire libre, al ser golpeado por el caparazón de una tortuga, que fue soltado por un quebrantahuesos, una ave muy grande, desde el aire, porque confundió la calva del hombre con una roca. Así rompen a las tortugas y se las comen. Irónico. Muerte por cortesía excesiva. Al astrónomo Tycho Brahe se le considera el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio. Fue maestro de Kepler, tenía un alce amaestrado y una nariz postiza, porque la perdió en un duelo. Su muerte aconteció tras un banquete en Praga, donde residía. Tras negarse a abandonar la mesa para ir al baño, para no faltar a las normas de cortesía, se provocó una uremia. Clement Vallandigham fue un notable político y abogado en Estados Unidos en el siglo XIX. En 1871 se encontraba en pleno juicio, defendiendo a un hombre acusado de matar de un disparo a un tipo en una pelea en un bar, alegando que la víctima se había disparado a sí misma al tratar de agarrar la pistola. La forma en que el abogado quiso probar su teoría fue agarrando él mismo una pistola descargada para reconstruir la escena, salvo que el arma sí estaba cargada, y al engancharse en la ropa de Vallandigham se disparó y la bala alcanzó su estómago, provocando que muriera de peritonitis al día siguiente. La parte más increíble es que con su muerte logró comprobar la teoría que le decía al juez, y su defendido quedó libre. Eso es auténtico compromiso profesional. Albert Camus, este premio Nobel de literatura de 1957, por karma o mala suerte, murió de la forma más absurda según sus propias palabras. Literalmente, cuando los medios dieron la noticia de que el ciclista Fausto Coppi había muerto en un accidente de tráfico, el escritor declaró que no conocía una forma más estúpida de morir. Días más tarde, Camus fallecía de esta forma. ¿A qué huele el espacio? Bueno, según los astronautas, el espacio tiene olor a carne quemada, metal caliente y humo de soldadura. El objeto más caro de la historia está en el espacio. La Estación Espacial Internacional, un enorme centro de investigación espacial, es la cosa más cara que existe, y su construcción tuvo un costo de $15.000 millones. Evidentemente los costos de la industria aeroespacial son elevados. El traje espacial no se queda atrás.
Un traje espacial cuesta aproximadamente 12 millones de dólares. Los astronautas no lloran. En el espacio es imposible llorar, ya que por los efectos de la gravedad, las lágrimas nunca caen. Estados Unidos no solo lanzó 2 bombas de hidrógeno en 1945, los mismos señores volvieron a detonar otra bomba de hidrógeno en 1962, pero esta vez en el espacio, y la misma fue 100 veces más poderosa que la de Hiroshima. Los enormes aportes del gran Sir Isaac Newton a las ciencias son incomparables, por eso es ampliamente considerado como uno de los científicos más importantes de la historia. También por esa razón, poco tiempo atrás, se lanzó un fragmento del manzano que usó Newton para entender la gravedad en el siglo XVII, directamente al espacio exterior, donde probablemente desafíe a la gravedad por largo tiempo. Esto pasa a ser uno de los tantos objetos extraños enviados al espacio, entre los cuales encontramos desde pelotas de golf o hasta un disco de oro o juguetes de Toy Story. En el espacio, uno se vuelve más alto. Hasta 5 centímetros han ganado algunos astronautas estando en el espacio, debido a la descompresión cervical y vertebral. Próxima Centauri es la estrella más cercana a nuestro Sol, a una distancia de 4.2 años luz. La primera fotografía astronómica de la Luna fue capturada en 1840 por el profesor de química William Draper. La luz del Sol está compuesta 50% de luz infrarroja, 40% de luz visible y 10% de luz ultravioleta. La nebulosa Boomerang en la constelación Centaurus, con una temperatura de 1 grado Kelvin, menos 272 grados bajo cero, la escala Celsius, es el lugar más frío conocido en el universo. En 1932, el físico Carl descubrió la primera antipartícula, el positrón. Debido a su densa atmósfera, la superficie de Venus tiene una temperatura de aproximadamente 462 grados Celsius, al menos 24 grados más que Mercurio. 3/4 partes de la materia normal en el universo es hidrógeno. A diferencia de la Tierra, que tiene 4 estaciones, Venus no tiene estaciones, debido a su leve inclinación. Desde la Tierra, el Sol parece 30 veces más grande y 900 veces más brillante que desde Neptuno. Saturno es el único planeta del sistema solar con una densidad menor que la del agua. En 1655, el astrónomo Christian Huygens descubrió que Saturno tiene múltiples anillos. En 1803, el científico Jean-Baptiste Biot estudió el meteorito Le Aglie. Confirmó que la roca provenía del espacio. Check. La nebulosa Saco de Carbón es una nebulosa oscura que puede observarse a simple vista en la constelación de la Cruz del Sur. En 2014, los investigadores descubrieron por primera vez la presencia de placas tectónicas en un lugar distinto a la Tierra. Fue en Europa, una de las lunas de Júpiter. El meteorito Jova, en Namibia, con un peso de más de 60 toneladas, es el meteorito intacto más grande del mundo. En el perihelio, a principios de enero, la Tierra se encuentra alrededor de 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en el afelio, que es a principios de julio. La montaña más alta del sistema solar, elevándose 22.5 kilómetros desde su base, es el pico central del cráter Rhea Silvia, en el asteroide Vesta. El astrónomo estadounidense Hubble, en 1936, inventó el diagrama de diapasón de Hubble, utilizado para clasificar galaxias según su apariencia. El Venera 7, de fabricación soviética, fue la primera nave espacial en aterrizar exitosamente en otro planeta. Lo hizo en Venus, el 15 de diciembre de 1970. La constelación más grande del cielo, Hydra, la serpiente monstruo de agua, es 19 veces más grande que la constelación más pequeña, Cruz del Sur. El físico alemán Karl Schwarzschild resolvió la teoría de las ecuaciones de campo de la relatividad general de Albert Einstein y derivó el tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro no giratorio. Hay que estudiar, El 12 de abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en orbitar la Tierra. 10 meses después, John Glenn, estadounidense, siguió su camino. La temperatura de Mercurio varía desde menos 173 grados bajo cero durante la noche a 427 grados centígrados durante el día. La Luna tarda 27.3 días en orbitar una sola vez la Tierra, pero 29.5 días en ir de luna nueva a luna nueva.
El telescopio de Arecibo fue el radiotelescopio de apertura única más grande del mundo, desde 1963 hasta la inauguración del telescopio chino FAST en 2016. El Mariner 9 se convirtió en la primera nave espacial en orbitar otro planeta. Llegó a Marte el 14 de noviembre de 1971. De las 12 constelaciones tradicionales del zodíaco, Capricornio es la más pequeña. En 1994, Clementine se convirtió en la primera nave espacial en fotografiar a la Luna completa, encontrando evidencia de hielo y agua en la región del Polo Sur. Casi 4 centímetros por año es lo que aumenta la distancia de la Luna a la Tierra. En el espacio, uno se vuelve más alto. Hasta 5 centímetros han ganado algunos astronautas estando en el espacio, debido a la decompresión vertebral. En 2008, SpaceX lanzó el primer cohete de combustible líquido financiado con fondos privados para alcanzar la órbita, y se convirtió en la primera empresa privada en enviar una nave espacial no tripulada a la Estación Espacial Internacional. En el 2012, William Herschel descubrió la estrella 40 Eridani B en 1783. Posteriormente, fue identificada como la primera enana blanca, lo cual confundió a Henry Russell, pues su espectro implicaba el calor de una gran estrella, pero era demasiado tenue. Los astrónomos ahora saben por qué. La estrella 40 Eridani B y otras contienen la masa del Sol en una esfera del tamaño de la Tierra. Las enanas blancas son restos de estrellas, como la nuestra, que han envejecido más allá de la etapa de gigante roja, y ahora tienen núcleos de carbono y oxígeno. El Triángulo de las Bermudas. Mitos y verdades. ¿Cuándo surgió el enigma del triángulo? El Triángulo de las Bermudas es una sección mítica del Océano Atlántico, delimitada aproximadamente por Miami, Bermudas y Puerto Rico, donde docenas de barcos y aviones han desaparecido a lo largo del tiempo. Circunstancias inexplicables rodean algunos de estos accidentes, incluso uno en el que los pilotos de un escuadrón de bombarderos de la Marina de los Estados Unidos se desorientaban mientras volaban sobre el área. Los aviones nunca fueron encontrados. Al parecer, otros barcos y aviones desaparecieron de la zona cuando hacía buen tiempo que no enviaban mensajes ni siquiera pidiendo auxilio. A pesar de que se han propuesto innumerables teorías fantasiosas o paranormales sobre el Triángulo de las Bermudas, ninguna de estas prueba que las desapariciones ocurran con mayor frecuencia que en otras zonas del océano. Cuando Cristóbal Colón navegó por estos mares en su primer viaje al Nuevo Mundo, informó que una gran llama de fuego, probablemente un meteoro, se estrelló en el mar una noche y que una extraña luz apareció en la distancia unas semanas más tarde. También escribió sobre lecturas erráticas de la brújula. Todo se dispararía a partir de 1964, cuando el escritor Vincent Gaddis acuñó la frase "el Triángulo de las Bermudas" en un artículo de una revista. Ocurrieron misteriosos accidentes adicionales en la zona, incluidos 3 aviones de pasajeros que cayeron a pesar de haber enviado mensajes de que todo estaba bien. Charles Berlitz, cuyo abuelo fundó las escuelas de idioma Berlitz, avivó aún más la leyenda en 1974 con un sensacional bestseller sobre la leyenda. La misteriosa reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó el 5 de diciembre de 1945, cuando el vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos de torpedos de la Marina de los Estados Unidos, desapareció en el aire durante un entrenamiento en un ejercicio de rutina. Los aviones estaban completamente equipados y se habían revisado minuciosamente antes de partir de la estación aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida. Lo que hizo que la desaparición fuese aún más misteriosa es que ocurrió en tiempos de paz, lo que hizo menos probable que hubieran sido derribados. Lo que hace también llamativa a la zona es que solo entre 1945 y 1965 hasta 5 aviones se estrellaron en la zona y 10 barcos se hundieron o desaparecieron entre el 1800 y 1963. Está comprobado que es más probable que una persona muera por un golpe de un corcho destapando una botella de champán que por una picadura de araña venenosa. Estadísticamente, un alemán pasa 7 días sin lavar su ropa interior. En Irlanda existen más del doble de vacas que de personas. Hay 8 millones de vacas y aproximadamente 3 millones de personas. En Los Ángeles, Estados Unidos, hay más autos que personas. El 95% de las personas cree manejar un auto mejor que cualquier otra. Para dar un beso, la mayoría de las personas inclinamos nuestra cabeza hacia la derecha. Nadie sabe el por qué. El dinero no está hecho de papel, sino de un algodón.
Se decía que Leonardo da Vinci podía escribir con una mano mientras dibujaba con la otra. En los casinos en Las Vegas no hay relojes. Una forma de evitar que lloren los ojos cuando cortamos cebolla es masticando chicle. El libro de récords Guinness tiene el récord de ser el libro más robado de las bibliotecas. El chocolate afecta directamente al corazón y el sistema nervioso de los perros. Solo unos pocos gramos pueden matarlo. Solo 2 personas en el siglo XX murieron por el impacto de un meteorito y una tercera persona sobrevivió. El crucero Queen Elizabeth II se mueve solo 5 pulgadas por cada galón de diésel que consume. El músculo más fuerte del cuerpo humano es la lengua. No se puede estornudar con los ojos abiertos. Es imposible suicidarse conteniendo el aire. Las mujeres parpadean 2 veces más que los hombres. El corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre. El hueso de la cadera es más sólido que el cemento. Hay alrededor de 1.000 millones de bacterias en nuestros pies en este momento. La piel de un humano pesa 2 veces más que el cerebro. El cuerpo utiliza 300 músculos para mantenernos en equilibrio cuando estamos parados. Si la saliva no puede disolver un alimento, no lo podemos saborear. Los padres tienden a determinar genéticamente la estatura, mientras que las madres tienden a condicionar el peso. El corazón humano genera tanta presión cuando bombea sangre que si estuviera fuera del cuerpo podría esparcirla alrededor de 10 metros. El placer sexual de un cerdo puede durar hasta 30 minutos. Los leones, en época de reproducción, copulan con todas las leonas de la manada durante 3 días, sin comer ni tomar agua. El león marino puede tener hasta 20 novias. Los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar. En cautiverio, los elefantes viven hasta 17 años, mientras que en libertad pueden vivir hasta 56 años. La nutria come el equivalente al 25% de su peso. Es como si un hombre de 80 kilos comiera unas 100 hamburguesas de 200 gramos por día. Los ratones se reproducen tan rápido que en 18 meses una sola pareja puede alcanzar más de 1 millón de descendientes. La pulga puede saltar 350 veces su longitud. Es como si Messi saltara de un arco al otro en una cancha de fútbol. La pulga. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. Las avestruces rara vez meten la cabeza en la arena. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Está comprobado que las vacas dan más leche si están escuchando música. En un hormiguero puede haber más de 1 millón de hormigas tranquilamente. La hormiga puede levantar 50 veces su peso y tirar 30 veces su peso. Y cuando muere, intoxicada o envenenada, cae siempre hacia su lado derecho. Una persona que pese 45 kilos, en la luna pesará 8 kilos. Sin traje espacial, en la luna, tu sangre herviría instantáneamente. En la luna es imposible silbar. Han llegado más personas a la luna que a la parte más profunda del océano. James Irwin, astronauta del Apolo 15, fue la 8ª persona en caminar sobre la luna, el 30 de julio de 1971. La última persona que pisó la luna lo hizo en 1972. En la luna no hay viento ni sonido. La superficie de la luna es más pequeña que Asia. Cada año, la luna se aleja de la Tierra entre 3 y 8 centímetros. Que las personas tengan un comportamiento extraño durante la luna llena es solamente un mito. La temperatura de un relámpago. El aire alrededor del canal de la descarga eléctrico-atmosférica puede alcanzar temperaturas cercanas a los 30.000 grados centígrados, aproximadamente 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Calor. Por día ocurren más de 3 millones de relámpagos. Son unos 40.000 relámpagos por segundo. Sin embargo, no todas estas descargas alcanzan el suelo. Algunos ocurren dentro o entre las nubes. Un relámpago en promedio puede liberar suficiente energía para mantener una lámpara de 100 vatios conectada más de 3 meses, sin pausa. El aire atmosférico. El aire entre las nubes y la Tierra bloquea la descarga eléctrica. Se conoce como rigidez eléctrica del aire. Hasta que la magnitud del campo eléctrico es tan fuerte que un impulso eléctrico, llamado líder escalonado, es lanzado desde la nube. Al parecer, el universo no sería una esfera, sino más bien un plano. Einstein ya lo había predicho en su teoría de la relatividad. Y en efecto, por sorprendente que parezca, el universo no es una esfera, es plano, y lo confirman las observaciones. Al parecer, esto se debería a la compensación entre la materia y la energía que conocemos y la energía oscura. El Sol tarda unos 200 millones de años en dar una vuelta completa a la Vía Láctea.
podría haber 2 millones de galaxias. La mayor memorización de decimales del número pi, el indio Suresh Kumar, se aprendió 70.030 decimales de pi. Todo esto duró 17 horas y Kumar asegura que la única manera para poder lograr esto fue asociando los decimales con una imagen. Sharad Young hizo 2.806 flexiones en una hora. El promedio es de unas 45 por minuto. El disparo de flecha más lejano con los pies se hizo el 31 de marzo del 2018. Brittany Wallace, una acróbata estadounidense, logrando 40 pies y 4 pulgadas. La mayor rotación de un pie la ostenta Aaron Ford, que logró rotar su pie 173 grados. Es decir, casi lo rota completamente para atrás. La piel que más se estira, Ehlers-Danlos, es el nombre del síndrome que provoca alteraciones genéticas en la piel. Este hombre es Gary Turner y padece este síndrome. Los ojos más salidos. Kim Gordon puede sacar sus ojos 12 milímetros fuera de sus cuencas. Las uñas más largas del mundo es un récord que se le concedió a Lee Redmond, quien logró un largo de 7 metros, 51 centímetros cuando entró en el récord, y llegaron a medirle 8.65 metros. Tardó 30 años en llegar a ese largo. La mujer entró en 2003 al libro Guinness de los récords, pero en el 2009 sufrió un accidente que provocó que se le rompieran. La primera antena implantada en una cabeza. Parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Neil Harbison logró esto. Fue implantada una antena en su cabeza en el 2004. Está osteointegrada dentro del cráneo y sale de su hueso occipital. Le permite oír las frecuencias del espectro de luz, incluyendo colores visibles, como infrarrojos y ultravioletas. Además, incluye conexión a internet, que le permite recibir colores de satélites y de cámaras externas, así como recibir llamadas telefónicas directo a su cráneo. Scooter Christensen, de los Harlem Globetrotters, tiene un récord de hacer girar el balón 7.7 segundos sobre su nariz. Los casos más extraños y curiosos de la medicina. Los dientes que explotaban. Hace 200 años, un clérigo de Pensilvania, Estados Unidos, identificado solo como el reverendo D.A, comenzó a padecer un dolor de muelas insoportable. Fuera de sí por la agonía, hizo todo lo posible para aliviar el dolor, hasta correr por su jardín como un animal enfurecido, golpearse la cabeza contra el suelo y hundir la cara en agua helada. Desafortunadamente, y como era de esperar, no sirvió para nada. A la mañana siguiente, el clérigo caminaba de un lado a otro, agarrándose la mandíbula por el dolor, cuando de repente escuchó como un disparo de una pistola, y el diente explotó en pedazos, dándole un alivio instantáneo. Propusieron diferentes tipos de explicaciones, desde cambios de temperatura muy bruscos hasta los productos químicos puestos en los primeros implantes. Sigue siendo un misterio. El marinero tragacuchillos. En 1799, un marinero estadounidense llamado John Cummings desembarcó en La Havre. Allí conocieron a un mago que pretendía tragar cuchillos. Más tarde esa noche, Cummings, que ya estaba muy borracho, se jactó de que él también podía tragar cuchillos, igual que el mago francés. Animado por sus amigos, el temerario marinero se metió su cortaplumas en la boca y se lo tragó. Hay que ser pelotudo. Cuando un espectador le preguntó cuántas navajas podía tragarse, Cummings respondió: todos los cuchillos a bordo de la nave. Cuando pensás que ya no puedes ser más idiota, ahí lo tenés. Antes de consumir 3 cuchillos más. Fue una hazaña, aunque una estupidez. Pasaron varios años y Cummings no intentó tragar cuchillos nuevamente, pero en 1805 comenzó a sufrir dolores estomacales periódicos y terminó muriendo por inanición. El soldado que removió su propio cálculo de vejiga, el coronel Claude Martin, era un soldado del siglo XVIII que pasó gran parte de su vida trabajando para la Compañía Británica de las Indias Orientales. Además de disfrutar de una exitosa carrera militar, trabajó como cartógrafo, arquitecto y administrador, y también construyó y voló el primer globo aeroestático del país. Pero lo que es menos conocido de Martin es que fue la primera persona que realizó y que se sometió a un procedimiento médico que más tarde sería conocido como litotricia. Cuando desarrolló los síntomas de un cálculo en la vejiga, en 1782, Martin decidió no visitar a un médico, dándose cuenta de que hacer una operación para extirparlo era extremadamente dolorosa. En cambio, el valiente francés tomó el asunto por sus propias manos, literalmente.
El 15 de agosto de 1737, un joven llamado Samuel Wood estaba trabajando en uno de los molinos de viento en la Isla de los Perros en Londres. Caminando en busca de otra bolsa de maíz, no se dio cuenta que tenía una soga colgando. Al pasar frente a una de las grandes ruedas de madera, la cuerda quedó atrapada en uno de los engranajes, y antes de siquiera saber lo que estaba pasando, voló bruscamente por el aire y cayó. Al levantarse no sintió nada más que un leve hormigueo en su hombro derecho, y entonces vio algo raro enganchado de la rueda del molino, un brazo amputado. Con horror se dio cuenta que era su propio brazo. Mostrando una compostura admirable, logró bajar por una escalera estrecha y luego caminar hasta la casa más cercana para pedir ayuda. La lesión de Wood fue tan drástica que los médicos que lo atendieron pensaban que moriría, pero se sorprendieron que el brazo fue arrancado tan limpiamente que misteriosamente no corría tanto peligro. Wood se recuperó de su percance en cuestión de semanas y se convirtió en una especie de celebridad. Incluso vendían imágenes con el hombre. Babosas en el estómago. En el verano de 1859, una niña de 12 años en Londres, llamada Sarah Ann, comenzó a quejarse de sufrir náuseas. Sus síntomas no eran tan graves, y sus padres no se preocuparon, hasta que una tarde vomitó una gran babosa en el jardín, que fue descrita como viva y muy activa. Sarah luego vomitó 7 babosas más, de varios tamaños, pero todas estaban vivas. Sus padres decidieron que era hora de buscar ayuda profesional. Cuando le preguntaron si había comido algo inusual, la niña le dijo al doctor que le gustaba comer lechugas del jardín. El joven médico concluyó que, sin saberlo, se había tragado una familia de babosas jóvenes que habrían crecido hasta la madurez dentro de su estómago por varias semanas. Y estudios concluyeron en que era imposible que babosas sobrevivieran en el estómago. Estudios de Dalton, en la ciudad de Nueva York. Sea lo que sea, aún no se encuentra la respuesta. El pez murciélago de labios rojos. El atractivo de este pez son sus labios rojos. Se mueve muy lento y no es un buen nadador, a pesar de ser un pez. Cada año se fabrican entre 15 y 20 mil millones de lápices en todo el mundo. Su distancia total, si los colocáramos en hilera, a lo largo, sería de 2.690.800 kilómetros. El cartógrafo Américo Vespucci es el que le da nombre al continente de América. Más de la mitad de la población mundial ha reemplazado los relojes despertador por smartphones. Los dibujos animados nos han hecho creer que a los ratones les encanta el queso, pero en realidad prefieren otro tipo de alimento. Se cree que las tijeras datan de la edad de bronce, y no las inventó Leonardo da Vinci, como antiguamente se creía. Hay cerca de 2000 tormentas en la atmósfera en este momento, y se pueden manifestar en cualquier momento. ¿Por qué las puestas de sol en Marte son azules? El polvo que hay en la atmósfera de Marte tiene unas finas partículas que permiten que la luz entre en la atmósfera de una manera más eficiente que los colores que poseen mayor longitud de onda. El Sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Una sola gota de petróleo puede arruinar 25 litros de agua potable. El 16 de diciembre de 1811 hubo un terremoto que hizo que las aguas del río Mississippi cambiaran de dirección. ¿Qué son en realidad las praderas marinas? Son ecosistemas que consisten en plantas con flores, no son algas, que ocupan extensas áreas en las zonas costeras. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente podrían matarte. Un estornudo viaja 965 km por hora dentro de nuestra boca. En la antigua Grecia, las brujas de Tesalia del siglo III a.C. usaban espejos mágicos para después escribir sus oráculos con sangre. También los speculari, antiguos sacerdotes de la antigua Roma, los utilizaban para ver el pasado, el presente desde otra perspectiva y el futuro. La catoptromancia era el uso de los espejos para la adivinación y ha perdurado a través de la historia, y se han incluido en cuentos y en prácticas populares de todo el mundo. Hoy en día, los espejos están hechos con polvo de aluminio, pero los egipcios usaban cobre pulido. El cobre se asociaba con la diosa Hathor, que era la versión femenina personificada del sol, y representaba la belleza, el amor, el sexo, la fertilidad y la magia. Los aztecas usaban obsidiana muy pulida, un vidrio volcánico de color negro, para hacer sus espejos, y creían que estaba vinculado con el dios Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era el señor de la noche, el tiempo y la memoria ancestral, y usaba espejos para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo. En China los espejos se usaban para canalizar y capturar energía, principalmente de la luna. Al parecer, uno de sus emperadores llegó al poder por saber usar de forma inteligente un espejo mágico.
Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin, afirmó que su espejo le permitía ver las cualidades internas de quien mirara en él. Los culpables de la creencia de la mala suerte al romper espejos son los romanos. Ellos creían que la vida se renovaba cada 7 años. Los romanos creían que si se rompía un espejo, el alma quedaba atrapada y solo podía ser liberada en el próximo ciclo. Pero también había formas de romper la maldición, recogiendo todas las piezas y enterrándolas, o arrojándolas a algún río con una corriente fuerte, dejando que así el agua se lleve la desgracia. Se creía que la verdadera Blancanieves fue en realidad una baronesa bávara del siglo XVIII, cuyo padre se volvió a casar en 1743. La nueva madrastra, que favoreció a los hijos de su primer matrimonio, recibió un espejo de su esposo a modo de regalo. Se decía que era un espejo parlante, ya que los espejos hechos en la región bávara de Lohr, en la Alemania moderna, eran de tal calidad que se creía que siempre decían la verdad. El espejo real de este cuento de hadas todavía se puede ver hoy en el Museo Spessart, en el castillo de Lohr. 80 cabellos pierde diariamente en promedio el humano. 80 años es la edad máxima en la que pueden votar los cardenales en la elección del Papa. 80 es el número atómico del mercurio, metal plateado, líquido a la temperatura ambiente, que se usa principalmente en aparatos de medición. 80 días tardó Phileas Fogg en dar la vuelta al mundo en la célebre novela de Julio Verne. 80 segundos es el tiempo máximo que puede durar un himno en la ceremonia de premiación de las Olimpiadas. 80 años es la edad en la que murió Buda, en el año 483 a.C., después de comer picantes. En el sistema de numeración griego o jónico, 80 es el valor que se le daba a pi. Debemos consumir los adultos para prevenir la pérdida de masa muscular. Top 10 personas más inteligentes de la historia. Terence Tao. Su coeficiente intelectual es de 230 puntos y es un matemático australiano que trabaja principalmente en análisis armónico, ecuaciones en derivadas parciales, combinatoria y teoría de representación. Número 2. Christopher Hirata. Su coeficiente es de 225 puntos. A los 16 años ya trabajaba en la NASA. Kim Un-jong tiene un coeficiente intelectual de 210 y a los 2 años ya podía hablar 4 idiomas. A los 8 años empezó a estudiar en la NASA. Número 4. Rick Rosner. Su coeficiente es de 192 y es guionista televisivo. Número 5. Gary Kasparov. Tiene un coeficiente intelectual de 190 y fue ganador del título mundial de ajedrez a los 22 años. James Woods. Su coeficiente intelectual es de 180 puntos. Es un actor muy conocido, de hecho. Ha sido nominado varias veces a los premios Oscar y recibió 3 premios Emmy. Antes de ser actor, estudiaba álgebra lineal. Número 7. Judith Polgar. Coeficiente intelectual de 170 y probablemente sea la mejor jugadora de ajedrez del planeta. Sir Andrew Wills. Su coeficiente es de 170 puntos y es el matemático británico que presentó la demostración formal al último teorema de Fermat. Número 9. Paul Allen. Su coeficiente es de 170 puntos y es cofundador de Microsoft. Número 10. Stephen Hawking. 160 puntos. Físico teórico, cosmólogo y divulgador científico británico. Este pequeño que ven aquí es un ácaro del folículo piloso que vive en tus cejas. De hecho, por lo general hay 3 en cada folículo. Al quitarlos de tu cuerpo, tu estómago e intestinos son lo suficientemente largos como para bajar del 3er piso de un edificio, por la ventana. Y si de alguna manera pudiéramos estirar las venas del cuerpo, serían lo suficientemente largas para rodear la Tierra 2 veces y media. Son casi 62.000 kilómetros de venas. Y si pudiéramos